Bendiga. En esta hora estoy haciendo un pequeño devocional. Hermanos, que el Señor les bendiga. En esta hora estoy haciendo un pequeño devocional sobre la humildad. Hay personas que son prepotentes, hay personas que son soberbios, hay personas que son bastante cortos de carácter, y algunos dicen: yo tengo mecha corta. Es que la verdad es que yo me enojo muy rápido. Vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice la palabra del Señor en el libro de los Colosenses, capítulo 3, verso 2. Y voy a aprovechar, verso 12, perdón, voy a aprovechar para que meditemos, que hagamos un devocional, una pequeña meditación sobre la palabra del Señor. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque su palabra es santa. Y ella dice: vestíos pues, versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Oiga, fíjese bien lo que dice: vestíos pues, o sea, debemos de asumir, ¿verdad?, como escogidos de Dios, porque Él nos escogió a nosotros, no nosotros lo escogimos a Él. Y dice: escogidos de Dios y santos, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Hermanos, nosotros, la palabra del Señor nos enseña que debemos estar revestidos con la mansedumbre, con la paciencia, con la misericordia, con la benignidad. Nosotros no podemos andar con la Biblia bajo el brazo diciendo somos cristianos y siendo prepotentes, tratando mal a las personas. Nosotros tenemos que ser unas personas amables, unas personas humildes, sobre todo humildes y mansos, ¿verdad? Eso cuesta, hermano, cuesta, porque hay personas que en realidad son muy soberbios, y la soberbia en realidad, hermano, no lleva a nada. La soberbia nos lleva a perder amistades, a perder buenos trabajos, a perder una relación con tu esposa, con tu pareja, con tus hijos, por no tener paciencia. ¿Por qué no podemos nosotros tener paciencia? Fíjense que el joven se va formando poco a poco, y muchas veces el joven va viendo los ejemplos de su padre o de su madre, en el caso de las señoritas. Veamos qué dice Primera de Pedro 5:5, capítulo 5, verso 5, y dice: igualmente, o sea, no solo los mayores, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y a todos sumisos unos a otros, revestidos, nos volvió a decir la palabra del Señor, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, fíjense qué importante. Dios resiste y mira de lejos a los soberbios. ¿Por qué nosotros vamos a ser soberbios? ¿Por qué nosotros vamos a ser personas que vamos a contradecir la palabra de Dios? La palabra de Dios es bien clara y dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué no podemos ser humildes? ¿Por qué nos cuesta? Nosotros debemos de someternos a la palabra de Dios. En Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. O sea, nosotros no podemos andar por la vida siendo personas que no nos sometemos al Señor. La palabra de Dios es clara. Dice Josué capítulo
1, verso 8 dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces dice, harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Yo creo, hermanos, que si nosotros meditamos en lo que la palabra dice, lo que la palabra nos enseña, vamos a aprender a ser personas sometidas al Espíritu Santo. En su oración dígale, Señor, yo me someto al Espíritu Santo, me someto a tu palabra, me someto a tus mandamientos. Dice la palabra de Dios que debemos de amarnos unos a otros y que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Hay cosas que a veces pasan y Dios las permite para que busquemos y nos quedamos solos. Casi siempre en un proceso uno se queda solo, pero Dios permite esto para que podamos acercarnos al Señor, que podamos acercarnos a Él, que podamos buscar a través de la oración a Él. Nosotros no podemos andar por la calle siendo prepotentes, jóvenes. Tú, señorita, que le mientes a tus padres, que te vas para el baile o que te vas con tus amigas y que se toman unas copas y que salen con los muchachos, que esto y lo otro. Yo sé, una de las ataduras más fuertes que hay en la juventud es el sexo, entonces, y el alcoholismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa al tener sexo desenfrenado, sexo sin protección? Una barriga, un embarazo. Y después los jóvenes que dicen, no, si ese muchacho no es mío. Entonces es importante que podamos meditar en su palabra de día y de noche para que nuestros caminos sean prosperados, para que todo nos salga bien, ¿verdad? Dios resiste a los soberbios. ¿Cuántas personas están en la cárcel por no tener humildad? ¿Cuántas personas están presos, llorando, tristes, solos? Por no haber sido humildes, por no haberse quedado callados. Los proverbios dice de que honrale es por alto al hombre pasar por alto la ofensa. Nosotros creo que debemos de ser personas humildes, personas que mantengamos esa mansedumbre, vea, que seamos hombres que trabajemos y meditemos en la palabra del Señor. La palabra del Señor es bien clara porque nos enseña cada vez a través de sus libros. El libro de Efesios, en el capítulo 4, verso 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor cubre multitud de pecados, cubre multitud de errores. Cuando uno ama, soporta a su pareja. Cuando uno ama, soporta a sus compañeros o a aquellas personas con las que a veces convivimos, ¿verdad? El amor es una de las expresiones o de los sentimientos que son más valiosos en la vida espiritual. Dios dice que puedes dar tu cuerpo en sacrificio. Dios dice que puedes dar todo a los pobres. Pero si no tienes amor, de nada te sirve. Tenemos que ser personas amorosas. Tenemos que ser personas pacientes. Tenemos que ser personas que tienen humildad. La humildad es la llave del éxito. La humildad es la llave de la vida, que nos enseña y nos permite a avanzar de una forma excelente en el camino del Señor. Ya les leí Efesios 4:2, donde dice, ¿verdad?, que tenemos que ser humildes y soportarnos. Veamos qué dice Filipenses, en el libro de Filipenses, el capítulo 2 y verso
3 dice la palabra del Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La palabra de Dios en Filipenses nos enseña que debemos de ser humildes, que debemos de tratar de ser personas que amamos, que demostramos con nuestro trato, con nuestras palabras, con nuestro comportamiento a las demás personas el amor, la paciencia, la humildad. Son frutos que son del Espíritu. Y veamos por qué nosotros debemos ser mansos, debemos de ser personas humildes. Saben que los proverbios fueron escritos por Salomón. Salomón le pidió al Señor sabiduría, y en el capítulo 16 y el verso 18 los proverbios nos enseñan: antes del quebrantamiento es la soberbia. Una persona que es soberbia va a ser quebrantada todo el tiempo. Todo el tiempo va a estar aquella vecina que todo el tiempo anda de soberbia con sus vecinos, todo el tiempo va a estar quebrantada, todo el tiempo va a estar en problemas, todo el tiempo va a estar metida en líos, ¿verdad? Y dice: y antes de la caída, la altivez de espíritu. Aquellas personas que son que conmigo no sé qué y no sé cuánto, siempre van a estar caídos. ¿Caídos por qué? Caídos de la gracia del Señor. Fíjense que el 19 dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña que debemos de ser humildes, que tenemos que ser humildes cada día, en cada momento. ¿Por qué? El ser humilde tiene un premio. El ser humilde tiene un premio, y Dios nos lo dice en el capítulo 22 de los Proverbios. En el verso 29, vean lo que el Señor nos dice. Que dice el capítulo 29, 22, 4. Los proverbios en el libro de los Proverbios, capítulo 22, verso 4 dice: riquezas y honras son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Ustedes saben que una persona sabia teme a Jehová, teme a su palabra, se somete a su palabra. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Nosotros queremos tener riquezas, nosotros queremos tener honra y bastante vida, porque de nada sirve tener dinero y morirte el siguiente día y no lo disfrutas. Debemos de tener una larga vida para disfrutar las riquezas y para tener honra. Entonces es la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Una persona que teme a Jehová, Dios lo premia. Dios lo premia, ¿por qué? Porque le da riquezas y le da una larga vida para poder disfrutarla. La honra. Es importante que nosotros honremos a nuestros padres y a nuestras madres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ser prosperados. Nosotros veamos qué dice el libro Segunda de Crónicas. Ese pasaje es muy famoso porque se aplica incluso a las naciones, ¿verdad? Ese libro de Crónicas nos enseña en el capítulo 7 que nosotros debemos de ser humildes. La humildad abre puertas. Fíjese bien lo que dice la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estamos atravesando una pandemia, hay plagas en algunos sectores del mundo y ¿qué hacen los presidentes? Se apoyan en su prudencia. Busquemos al Señor, busquemos, y oraren, dice la palabra de Dios, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Dejemos de estar maquinando pensamientos en contra de nuestro vecino. Amémoslo, oremos por nuestros enemigos. Nosotros vamos a salir adelante siempre y cuando nosotros nos revistamos de humildad, de paciencia, de mansedumbre. Estos son frutos del Espíritu. Que tengamos amor. Dios nos va a bendecir. Dice la palabra de Dios que nos va a premiar. Y si no me cree, lea Proverbios 22, verso 4. Dios nos va a premiar si somos humildes. Por eso es importante de que mantengamos siempre nuestra humildad. Ese es el mensaje de esta hora. Que seamos personas humildes. Que seamos personas que tienen amor. Que demuestren su amor. ¿Verdad? Nosotros no somos lo que decimos que somos. Yo soy esto, yo soy aquello, yo soy allá. Nosotros somos lo que la gente dice que somos. Porque es nuestro testimonio el que habla por nosotros. Si nosotros, es cierto, todos tenemos un pasado y algunos pasados, como el mío, por ejemplo, no es muy bueno, ¿verdad? Pero Dios nos saca del lodo cenagoso y con su misericordia, con su favor y gracia, Él nos reviste a su imagen y semejanza, porque así nos creó. Él nos escogió desde la fundación del mundo. Nosotros lo que tenemos que hacer es adorarle, buscar su rostro, orar cada mañana, cada día, meditar en su palabra de día y de noche, para que todo nos salga bien. Son promesas que el Señor ha dado, son promesas de su palabra, y queremos vivir con riquezas, una larga vida. Bueno, entonces tenemos que aprender a ser humildes, misericordiosos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que bienaventurado es aquel que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Imagínense, con todos estos frutos del Espíritu, recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Que Dios les bendiga hoy, que Dios les bendiga hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús, estamos bendecidos y en victoria. Esta fue la Reflexión Cristiana con Marden Platero. Un repaso de las Escrituras que te llevarán a conocer y a entender los diferentes textos y contextos de la palabra del Señor. Gracias por meditar con nosotros una vez más sobre qué dice la Biblia de la palabra de Dios. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.